los que pudieron estar en la oración de la mañana. Estábamos aquí orando todos juntos por la gracia de Dios. Estábamos orando por las familias. Amén. Una cosa que puedo decirte, iglesia, es necesario, es muy necesario saber eso. Vamos a ver que la sociedad está formada por familias, ¿saben? Y la iglesia también está formada por familias, porque las familias forman un pueblo. Entonces, si las familias son débiles, la iglesia va a ser débil. Y si las familias son fuertes, la iglesia va a ser fuerte. El problema no es aquí dentro de las cuatro paredes. El problema se origina desde nuestros hogares. Desde nuestros hogares. Es inútil que en 7 días de la semana, por ejemplo, en 7 días de la semana, sois, digamos, una familia de 4 personas, los padres más 2 hijos, por ejemplo, y durante 7 días de la semana no habéis tenido ningún solo día en que habéis sentado como familia en casa y habéis tenido conversación. En 7 días de la semana habéis estado hablando. Es inútil que después vengamos aquí y es donde queremos tener la conversación. Es inútil, no estamos haciendo nada. Eso se empieza a trabajar desde su casa. Por eso dice la Biblia, el que anhela obispado, buena obra es. Pero el obispo ordene primero su casa. Esto quiere decir que empieza desde en casa, la responsabilidad. Entonces, por eso esta mañana estábamos orando por las familias, que es muy necesario. Es muy necesario, mis hermanos. Cada uno debe cuidar su familia. Cada hombre debe proteger a su familia en todo. Yo me acuerdo que cuando yo era más niño, ¿no? Era entre 14, 12, 15 años, un adolescente de esos. A veces sin darme cuenta, hasta mi padre quería saber quiénes eran mis amigos. A veces sin darme cuenta yo mismo. Y a veces nosotros pensamos que eso está mal, o uno piensa que está mal porque dice, no, voy a sobrecontrolar a mi hijo si hago esas cosas. Conocer quiénes son sus amigos, saber más o menos con quiénes sale. A veces pensamos que lo vamos a autocontrolar, pero no es un autocontrol. Debes proteger a tu familia. ¿Por qué? Hay costumbres muy feas que tú nunca has enseñado a tu hijo en casa. Pero tu hijo fue a dormir un solo día en la casa de sus amigos y cuando vino ya tiene esa costumbre. Y tú te quedas que te extrañas y le preguntas, ¿dónde has aprendido eso? Pues ¿de dónde lo ha aprendido? ¿Dónde fue? Con los amigos. Entonces, incluso si es posible, le puedes decir, no te quiero con esas amistades, lo haces, se lo dices. Hay que ser sincero. La hipocresía es algo que los padres han practicado con sus hijos por mucho tiempo. Por eso muchos hijos no aprendieron. ¿Qué vale la pena que un padre diga a su hijo, cuando yo era como tú, yo podía asaltar 2 coches? Hay muchos padres que hacen eso. No le digas que cuando yo era como tú, yo podía saltar 2 coches, sino empieza a enseñarle cómo saltar los coches. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esta mañana quiero decirles que estamos en un nuevo año, 2016. Mucha gente dice cuando empieza el año, a ver qué novedades me va a traer ese año.
Es la expectativa que corre en la mente de toda la gente. A ver qué novedades me va a traer este año. Los años no cambian, mis hermanos. Los años siempre son los mismos. 365 días se pasan rápido. No va a cambiar, esto siempre será lo mismo porque es una ley natural. Las leyes naturales no cambian nunca. Si tú vas a África, en mi país, vas a encontrar día y noche. 12 horas de día y 12 horas de noche. Si vas a Colombia, encontrarás lo mismo. Si vas a América, encontrarás lo mismo. ¿Por qué? Porque es una ley natural. Pero el que tiene que traer novedades al año eres tú. El que tiene que cambiar, tiene que marcar la diferencia eres tú. La congregación tiene que marcar diferencia, tiene que decir, este año crecemos más. Y este crecimiento tiene que empezar de uno mismo. Ese crecimiento tiene que empezar en tu casa. Así notarás que el año te ha traído novedad porque tú has puesto novedad al año. ¿Sí o no? Bueno, esta mañana estaremos compartiendo Dios justo sobre todas las cosas. Dios justo sobre todas las cosas. Porque todas las cosas las gobierna Dios. Quiero decirle una cosa, mi hermano. Los primeros días del año me metí en mi cuarto, abrí mi Biblia de repente y empecé a leer. Y resultó que estuve leyendo el capítulo ese donde Jesús descendió al río para que fuese bautizado por Juan Bautista. Una historia muy famosa que todos los cristianos la han escuchado y la han leído. Y una sola cosa me llamó la atención cuando la volví a leer. Cuando la lees esa historia dice que en oración, cuando se estaba bautizando a Jesús, él estuvo orando en oración, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. El Espíritu Santo, por gracia de Dios, hizo que la gente lo vieran, pero ya en forma de una paloma descendió y reposó sobre nuestro Señor. Y entonces yo sentí de parte de Dios que si no oramos, si el grado de oración en nuestra vida, en nuestros hogares, no lo aumentamos, no podemos abrir. No podemos abrir los cielos y el Espíritu de Dios no podrá descender. Cuando vemos iglesias grandes donde mora mucho el Espíritu Santo, que cuando la gente danza, te das cuenta que están danzando con la gracia de Dios, tú te emocionas. Tú dices, yo también quiero ir a esa iglesia. Pero ¿qué ha hecho esa iglesia? ¿Qué han hecho para que estén así? Han clamado y el Señor abrió los cielos para ellos y dejó caer la lluvia. Y a mí me causa mucha pena y tristeza muchas veces los cultos de oración los viernes. Yo sé que algunos no pueden venir porque están trabajando, pero también sé que muchos otros pueden venir pero se quedan en casa. Me causa un poco de tristeza cuando veo que solo hay como 5 personas y podríamos ser 10 o 15 o 20 clamando para que el Señor abra los cielos y que el Espíritu Santo descienda. El cristiano no es prosperado como la gente del mundo. El cristiano es prosperado conforme a la voluntad de Dios. La gente del mundo prospera de cualquier manera. Si tengo que matar a una persona, que me den 40 millones, lo hacen. Lo hacen. ¿Por qué? No tienen corazón, muchos. Si tiene que mentir al jefe para estafarle 10 millones, lo hace.
Así prospera la gente del mundo, pero tú y yo prosperamos conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces somos prósperos, aún sin tener millonadas, y no nos damos cuenta. Porque la prosperidad no se basa en tener muchos dineros o muchas riquezas. Amén. Compartiendo Dios sobre todas las cosas, después de esta introducción, estaremos viendo en primer lugar los pensamientos. Dios justo sobre todas las cosas. Hay que saber que Dios es justo con los pensamientos de los hombres. Estamos. Los pensamientos. ¿Dónde caminan tus pensamientos? Ahí caminará tu vida. Ahí se dirigirán todas tus actividades. Los pensamientos. Vamos a abrir el libro de Lucas. Abre conmigo Lucas. Lucas capítulo 9, versículo 33. Lucas capítulo 9, versículo 33. Los pensamientos. Esa historia también es muy famosa, muchos ya la han leído. Capítulo 9, versículo 33. Dice así la palabra de Dios. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Amén. Los pensamientos, mi hermano, son muy importantes. ¿Qué piensas tú para tu congregación este año? Acuérdate que el año no va a cambiar, serán 35 días como siempre. No van a aumentar ni van a disminuir. El que tiene que cambiar eres tú. El que tiene que cambiar algo dentro del año eres tú. El pensamiento. ¿Cuál es tu pensamiento respecto a tu congregación? ¿Cuál es tu pensamiento respecto a tu familia? ¿Cuál es tu pensamiento respecto contigo mismo? El hombre tiene 3 relaciones. Una relación consigo mismo, una relación con Dios y una relación con los demás. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo y te amarás a ti mismo. Por eso son 3 relaciones. ¿Qué pensamientos tienes tú sobre esas 3 cosas? Aquí vemos algo muy importante. En ese capítulo y el versículo que hemos leído de Lucas 9:33. Ojo. Pero para él su pensamiento era el mejor. Nadie le podía decir a Pedro en aquel momento que estás equivocado. Lo que estás pensando de construir enramadas, estás equivocado. Y ahora, ¿por qué Pedro dijo a Jesús que vamos a construir enramadas aquí? Por la sincera razón que Pedro estaba viendo la gloria de Dios. Lo que nunca había visto en su vida, lo estaba viendo en aquel momento. ¿Por qué? Porque hubo una gloria tan brillante que el cuerpo de nuestro Señor se transfiguró y descendieron 2 personas a su alrededor. Y había una luz tan fuerte que nunca se había visto. Y él veía una hermosura que nunca había visto. Y para él dijo, esto no debe acabar, debo quedarme con esto y aquí debo quedarme. Y para ello lo voy a encerrar para que no salga, lo voy a adornar. ¿Por qué? Porque cuando se habla de enramadas, son, como hojas grandes de árboles que se usan para hacer a veces pequeñas casitas. Y los utilizan también en forma de adorno, como si quien dijera que le decía al Señor, vamos a construir pequeñas casitas, vamos a adornarla bien, porque esta hermosura termine a ser más hermosura. Eso es lo que estaba diciendo Pedro de otra manera al Señor, que la hermosura se duplique. Pero aquí donde estamos, vamos a quedarnos aquí y disfrutarlo nosotros.
3 enramadas, una para Elías, otra para Moisés y otro para Jesús, y nosotros ahí disfrutando. Qué egoísta, qué egoísta el pensamiento de Pedro en ese momento. Pero para Pedro estaba diciendo lo correcto, pero la Biblia dice, no sabía lo que decía. Incluso muchos de nosotros a veces tenemos pensamientos así y decimos, pero ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. No sabemos ni siquiera lo que estamos pidiendo. ¿Sabe lo que de otra manera Pedro estaba pidiendo a Dios? Que la salvación se quede aquí para siempre y con nosotros. ¿Y qué pasará con el resto de gente? ¿Qué pasará con la humanidad? ¿Qué pasará, mis hermanos? Nuestros pensamientos, si nuestros pensamientos son equivocados, estaremos viviendo una congregación con equivocaciones todos los días. Todos los días. Hay gente que está en una iglesia porque dice la iglesia es buena, tiene buena calefacción, está bien pintada, tiene buen brillo, y cuando entro me siento confortable y siento una unción especial del Espíritu Santo. Por eso va todos los domingos. Huele bien, pero la unción no queda dentro de la iglesia. Tú tienes que ir con la unción y repartirla. ¿Para qué? Para que otros sean salvos y conozcan. Por eso Dios no respondió a Pedro. Cuando nuestros pensamientos son equivocados, caminaremos en un camino equivocado. Y yo digo siempre que muchas veces somos bendecidos, porque muchas veces Dios no nos responde a nuestras oraciones equivocadas. No nos dice nada y guarda silencio. Vamos a ver Salmos 94, 11. ¿Qué nos dice acerca del pensamiento? Salmos 94, 11. Salmos 94, 11. Dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Acaso el pensamiento de Pedro no era una vanidad? En este momento, ¿qué le servía a Pedro estar ahí bajo esas enramadas? ¿Qué ganaría con eso? ¿Qué nos sirve a ti y a mí venir todos los domingos a cantar unas cuantas alabanzas y saltar un poco y marchar? ¿Ya está? Sin mostrar lo que llevamos por dentro de Dios. ¿Qué tenemos por dentro de Dios? Esa es la pregunta. Porque lo que hay por dentro, ahí así pensará nuestra mente. Y por ahí andarán nuestros caminos. Iglesia que no cambia, estamos siempre en la misma. Nos hemos convertido en ritualistas, rituales religiosos. Si no nos cuidamos, nos quedamos así, por los pensamientos. ¿Qué piensas tú este año para tu congregación? ¿Qué quieres ver de tu congregación este año? ¿Quieres ver una congregación que crece este año? ¿Quieres ver una congregación con un buen coro de música? ¿Quieres ver una congregación que cuando ora se siente la presencia de Dios? ¿Quieres ver una congregación que la gente la visita constantemente porque escucharon la historia que en esta congregación mueve Dios? Porque escucharon que hay avivamiento en esa congregación. Debes comenzar tú mismo. Debes comenzar tú mismo. Te lo voy a repetir, lo que te dije antes. El año no va a cambiar nada.
usted sí que debe cambiar las cosas en el año. Porque los pensamientos de los hombres son vanidad. A veces pensamos, yo quiero ir en el coro. ¿Por qué quieres ir al coro? Porque se canta bonito. Yo también quiero cantar bonito. Ay, Dios. Queremos construir enramadas. ¿Y de qué nos van a servir las enramadas? ¿De qué nos van a servir, mis hermanos? Dios conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad. Quiere decir que son pensamientos vacíos. El pensamiento de Pedro era un pensamiento vacío. ¿Por qué? Porque con lo que Pedro pensaba, obstaculizaría todo el propósito de Dios para con nuestro Señor Jesús. Tus pensamientos van a obstaculizar o van a dar paso a todo el propósito de Dios en tu vida, a todo el propósito de Dios en la congregación. Como iglesia, nuestros pensamientos obstaculizarán o dejarán que se cumpla el propósito de Dios. Amén. Había, cuando los que estudian en la primaria y en el bachillerato, cuando estudian la historia contemporánea del mundo, hay un personaje ahí, no sé si se sigue enseñando, pero cuando estudié yo el bachillerato lo enseñaban, uno que se llamaba Luis XIV de Francia, lo llamaban así, que este hombre hizo una frase muy célebre que quizás muchos de vosotros conocéis. Él dijo que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Wow. Y otro dijo que el pueblo soy yo. Ustedes ven los pensamientos de los hombres, pura vanidad. Pura vanidad. El pueblo eres tú. Tú solo eres el pueblo. Es una mentira. Es una mentira. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo es otra mentira. Son filosofías que los hombres utilizaban para engañar a los demás. Y la iglesia no tiene que engañar. Si el pueblo de Dios quiere ver la gloria de Dios, el pueblo de Dios tiene que buscar la gloria de Dios. Esto no es solo para el pastor, no es solo para algunos, es para todos. No vale la pena venir los domingos a las 8 de la mañana a orar si durante 6 días en tu casa no has levantado ninguna mañana a doblar las rodillas y a orar. Ni siquiera 5 minutos. Es vanidad. Es pura vanidad. Pura vanidad. Son pensamientos erróneos que tenemos los hombres. ¿Qué te vale venir aquí los domingos a cantar bonito que durante 6 días en tu casa no has tenido ningún minuto de sentarte, escuchar un CD e intentar cantar igualito que ese músico? No te estoy diciendo que le estás imitando del todo, pero el aprendizaje es algo continuo que todos necesitamos aprender de alguien y sobre todo necesitamos aprender sobre todo de Dios. Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8 al 9, dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén.
me imagino a Pedro, o me imagino a Juan, o me imagino a Jacobo, o me imagino a Felipe, que de repente está caminando en una calle, y en el momento en que está caminando en una calle, en esa calle donde estaba caminando, se cruzó con un paralítico. Y bueno, de repente sucedió que había un sol y ese sol hacía que la sombra se vea al otro lado, y cuando pasó, la sombra pasó sobre el paralítico y el paralítico se levantó y caminó. Me imagino a esos hombres en estas épocas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque pensaban en todo lo bueno y verdadero. Porque si tú no piensas en lo bueno y en lo verdadero, no puedes desear lo bueno para los demás. Dios no enseñó a su iglesia que se queden encerrados con su gloria, sino que llevasen al mundo para que el mundo tenga luz, para que el Dios de paz repose en el mundo. Empezamos con el pensamiento de Pedro, que quería enramadas. Si se habían hecho las enramadas, la luz no llegaría a todo el mundo. Una iglesia encerrada es una iglesia que no lleva la luz de Dios al mundo. Por eso digo, necesario saber, mis hermanos, que la iglesia no son las cuatro paredes. Venimos a congregarnos como pueblo para sentir la unción de Dios una vez más. Y porque dice la Biblia que no dejéis de congregaros como pueblo. Y entonces, como pueblo, si no tenemos buenos pensamientos, si no pensamos en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo y en todo lo puro y en todo lo amable, hasta yo escuché de cristianos que estaban intercediendo para que sacaran al pastor, que les pusieron como pastor en la congregación, que le quitaran de ahí. Estaban intercediendo. Vino una muchacha y me dijo: ay, Gaspar, qué pena. Y yo la pregunté: ¿por qué me lo dices? Dice: porque todas las mañanas escucho unas mujeres orando, intercediendo, que ese pastor se vaya. Y entonces yo pregunté a la muchacha: ¿y por qué interceden que el pastor se vaya? No, porque dicen que el pastor es malo. Digo: ¿ah, sí? Dice: sí, que el pastor es malo. Y digo: ¿y qué opinas tú? Y me decía la muchacha que no, yo veo que el pastor no es malo, solo que es un hombre disciplinado. Es un hombre que quiere que las cosas vayan bien. Y entonces las mujeres están orando que se vaya el pastor. Un pensamiento equivocado. Un pensamiento erróneo. Por eso le hice la pregunta: ¿qué pensamientos tienes tú para tu congregación en este año? ¿Qué pensamientos tienes tú para tu familia? Dios es justo sobre todas las cosas. Y Dios es justo para con nuestros pensamientos. Ojo, porque tus pensamientos te van a matar a ti mismo. Ojo, porque nuestros propios pensamientos nos van a traicionar a nosotros mismos. Y cuando son erróneos, nos van a hundir en la equivocación. Porque de cierto os digo, mis hermanos, mucha de la gente que tienen pensamientos erróneos, tú les dices: estás equivocado, y él te dice: estás contra mí. Por eso en muchas congregaciones hay confrontaciones con los pastores.
Hermanos que se levantan en contra de sus pastores porque el pastor le ha dicho la verdad. Pero la Biblia nos dice que pensemos en todo lo bueno. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ver un cambio en tu congregación? Empieza por ti mismo. Si orabas 10 minutos el año pasado, aumente 5. Que sean 15. Si llegabas tarde a los estudios, procura no llegar más tarde. ¿Saben, mis hermanos? Nadie saldrá fuera para cambiar tu congregación. Tus pensamientos son muy importantes. Los pensamientos que tenemos son muy importantes. Son muy importantes. Hasta hay hombres que desean que se la muera a la mujer para que se case con otra. ¿Sí o no? Claro, hay hombres que lo desean. Pensamiento erróneo. Hay jóvenes que desean que la novia le diga algo que no está bien para que diga, ya hemos terminado porque ya quiere ir con otra. Pensamiento erróneo. Eso no es una broma, es algo serio. Hay gente que dice que no me despierte mi mamá porque no quiero orar esta mañana. Well, y en el caso de los estudiantes, hoy no voy a ir a estudiar. Well, es tu pensamiento, pero mañana vas a cosechar un suspenso. Porque has caminado sobre tu pensamiento. Y la iglesia que no ora, iglesia que no ora, iglesia que no ora, iglesia que no recibe bendición. Yo que no oro personalmente en mi casa, no recibo bendición. No voy a abrir las puertas del cielo. Hasta Jesucristo oraba para que se abran los cielos y que descienda el Espíritu Santo. Si tú no oras en tu propia casa, ¿qué esperas? No vale nada. No vale nada. Ezequiel capítulo 2, versículo 18 al 21. Ezequiel capítulo 2, versículo 18 al 21. Hay que saber eso, hermano. Si la iglesia queda enramada, quiero decir, encerrada con la gloria de Dios, el mundo perecerá y Dios demandará a la iglesia. Ojo con eso. Ezequiel. Capítulo 2, ¿no? Es el capítulo 3, perdonad. Capítulo 3. Versículo 18 al 21. Dice así la palabra de Dios: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido en su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá con su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al
si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén. Qué fuerte la palabra de Dios. Por eso yo le decía que Dios es justo sobre todas las cosas. Aquí estamos viendo ahora que el Señor nos está diciendo que iglesia, que si tú construyes enramada con mi gloria, el mundo perecerá y yo te demandaré. Por eso le pregunté, ¿qué pensamientos tienes tú este año para tu congregación? ¿Qué pensamientos tienes tú este año para contigo mismo? Porque esto que hemos leído te señala también que si tú te apartas del camino del Señor, puedes perderte la salvación. Y el que está a tu lado, si no te amonestara y si te dijera, el amor al prójimo se está manifestando aquí, dice Dios, yo te demandaré. De otra manera, Pedro estaba cerrando el camino de Dios para que tú y yo seamos salvos hoy. Si se hubiera construido en ramadas, hoy tú y yo no creo que estaríamos aquí. Amén, hermanos. Nuestros pensamientos son muy importantes. A ver si cambias algo en tus pensamientos ese año. Los impios están muriendo y tú y yo tenemos que alcanzarles. No podemos quedar con la boca callada, venir cada domingo en la congregación, escuchar el estudio, escuchar el sermón y todo se acabó ahí. No, mis hermanos, eso no es de Dios. Esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Una iglesia que vive así es una iglesia que realmente no tiene nada de Dios en su corazón. Amén. Un segundo punto de Dios justo sobre todas las cosas son nuestros actos fuera de la voluntad de Dios. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6. ¿Alguno lo puede leer? Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6. Génesis capítulo 16, versículo 1 al 6. Amén. Recuerda, segundo punto, nuestros actos fuera de la voluntad de Dios. En el capítulo 15 de Génesis, Dios da una promesa a Abraham. Le dice, yo te voy a dar un hijo. Y en el capítulo 16, Abraham es seducido por su esposa y le da placer a su esposa. Pero el problema ahora no es Abraham. El problema es la esposa. El pensamiento de la esposa le lleva a una acción. Tu pensamiento te va a llevar a una acción. Y esa acción tendrá una consecuencia. Nuestros actos. Y
la acción de Sarai aquí en este capítulo, en este lugar que hemos leído, estaba totalmente fuera de la voluntad de Dios. No estaba bajo la voluntad de Dios. Nuestros actos fuera de la voluntad de Dios. Había una promesa, pero Sarai aceleró el tiempo a su manera. Ojo, no aceleres el tiempo de Dios. Sarai aceleró el tiempo a su manera, acompañando las tradiciones y las costumbres de aquella época. Porque en aquella época, una mujer que era estéril y tiene sierva, podía cogerla y dar a su esposo que conozca a esa mujer y tener hijos con ella. Y los hijos de esta mujer la pertenecían. Y eso no era de Dios. Porque Dios dice en su palabra, por tanto dejará el hombre a su mujer. O sea, por tanto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Eso lo dice Dios en su palabra. ¿Sabes? Y supuestamente los hijos de Abraham debían venir de Sarai. Y había una promesa con Abraham. Y Sarai saboteó la promesa. No puedes vivir saboteando la promesa de Dios en tu vida. Cuando saboteas la promesa de Dios en tu vida, va a traer consecuencias. No aceleres el tiempo de Dios en tu vida. Espera que Dios sea Dios en tu vida. Cuando aceleramos el tiempo de Dios sin el permiso de Dios, vendrá la aflicción en nuestra vida. Vendrá la aflicción en nuestra vida. Mira lo que pasa aquí. Sarai toma a Agar, la entrega a Abraham y Agar se queda encinta. ¿Y qué pasa ahora? Agar se hace la dueña de la casa. Cuando ve a Sarai, ¿por qué? Porque ella ya estaba encinta, ya se creía la dueña, ¿sabes? ¿Y sabes qué, hermanos? Cuando Dios te da una oportunidad en tu vida, no te creas el dueño de tu vida. Cuando Dios te da una oportunidad de salir de un nivel a otro, no te creas que tú mismo has hecho las cosas. Vendrá la aflicción, porque Sarai empezó a ser afligida por Agar, porque Sarai perdió el respeto de Agar. Cuando aceleras el tiempo de Dios en tu vida, que no está conforme Dios quiere, no tienes permiso de Dios, vas a perder el respeto de los demás. ¿Usted me entiende? Vas a perder el respeto de los demás. Vas a perder la honra, porque la honra se gana, no se exige. Y una forma de ganarla es hacer las cosas bajo la voluntad de Dios y al tiempo de Dios. Sin acelerar nada. Y Sarai estaba acelerando. La acción que tomó Sarai para resolver su problema la creó consecuencias. La acción que una congregación va a tomar para tirar para adelante le va a crear consecuencias. Por eso congregaciones que se dividen. Por eso, congregaciones que no crecen. Por eso, divorcios todos los días. Al menos al día hay alrededor en todo el mundo entero, al menos habrá como 1000 divorcios al día. ¿Por qué? Porque la gente aceleraron el tiempo. Algunos no esperaron que llegue el tiempo del matrimonio y se casaron por tener rapidez que quieran consumir sexo. Otros porque querían algún bien físico del hombre o de la mujer. Se casaron hoy y en 2 meses divorcio.
¿Por qué? Porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Esta acción estaba fuera de la voluntad de Dios. Nuestros actos fuera de la voluntad de Dios nos afligirán durante mucho tiempo. Esaú y Jacob. La acción de Esaú le afligió durante mucho tiempo. La acción de Esaú le hizo perder toda la bendición del Padre. Nuestras acciones nos harán perder la bendición de Dios o nos harán ganar la bendición de Dios. ¿Sí o no? Por eso te digo que Dios es justo sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Dios es justo sobre tus acciones. Tus acciones te recompensarán. Tus pensamientos te recompensarán. Esaú dijo a su hermano: dame el plato de lenteja, tengo hambre. ¿Tú quieres la primogenitura? Toma. En aquel mismo momento ya había perdido todo el derecho, pero él no se había dado cuenta, porque no sabía lo que hacía. Sarai en aquel mismo momento estaba perdiendo derecho de esposa por lo que hacía. Well, si lo aplicamos bíblicamente según el Antiguo Testamento, un poco fuera de esa costumbre de esta época, debería morir hasta su esposo, porque esto era, dicho de otra manera, un adulterio. Mis hermanos, eso es la Biblia. Esto es lo que leemos tú y yo todos los días. No lo he escrito yo, no lo has escrito tú. Lo ha escrito Dios y Dios nos lo enseña. Y si lo ponemos en práctica, viviremos. Viviremos. La falta de agradecimiento a la gracia de Dios, mis hermanos, nos trae aflicción. La falta de agradecimiento a la gracia de Dios, cuando Dios nos ha dado una gracia y nosotros no sabemos agradecerle, nos hará perder nuestros derechos y seremos desechados en algún momento de los que nos agraciaron. ¿Entienden eso, mis hermanos? Usted llega en una empresa y el jefe le coge cariño, le dice: bueno, te voy a poner mi segundo. Y tú dices: ahora soy el segundo. Además, yo trabajo mejor que el jefe. Y de repente el jefe te dice: oye, Antonio, Pedro, Pepe, Lucas, Juan, lo que sea, a ver, redáctame ese documento. Y tú le dices al jefe: ¿acaso tú mismo no lo puedes redactar? ¿Por qué te tengo que hacer yo las cosas todo siempre? Pero hace 3 meses atrás, antes de que el jefe te ponga su segundo, redactabas el documento rápidamente. Y ahora has recibido gracia, te han ascendido y ya no quieres. Versículo 6 del libro de Génesis. Respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tus manos, haz con ella lo que bien te parezca. Y dice: y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. ¿Por qué la afligía Sarai? ¿Por qué? Porque ella empezó a tomar el control en la casa de Abraham. Y Sarai dijo: yo soy la esposa. Cuando tú empieces a tomar el control en la empresa, el jefe dirá: yo soy el jefe. En 2 días estás en la calle, ¿sí o no? ¿Es verdad o es mentira? Hay iglesias donde hay miembros dentro de la iglesia que quieren tomar el control de la iglesia, hasta quieren pasar sobre el pastor. Y cuando tú empieces a hacer eso, Dios te dirá: yo soy Dios, yo mando aquí. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones
son importantes para nuestro desarrollo espiritual diario, para nuestro crecimiento como congregación, para nuestro crecimiento como pueblo, para tu gobierno como líder en tu hogar. Hay padres que hoy sus hijos no son ni la mitad de lo que pensaron. ¿Por qué? Por sus acciones. Quiero que mi hijo sea un médico. Well, de acuerdo. Pero cuando su madre no está en casa, usted trae a otra mujer en casa. Y este muchacho está ahí, lo está viendo. ¿Usted sabe qué estás enseñando a tu hijo? Le estás enseñando a prostituir. Y cuando empiece a prostituir, se olvidará del libro. Y tú le dices, ni siquiera es la mitad de lo que yo pensé que ibas a ser un médico, te pagué la universidad de medicina y ni siquiera has llegado, ni el primer año lo dejaste. Y entonces el niño te responde y te dice, vaya papá, ¿acaso cuando no está mamá no sueles traer otras mujeres en casa? Pues yo también me iba con otras chicas a divertir y por eso no aprobaba. ¿Y qué le vas a decir? La acción viene de ti y el hijo la copió. Pero Jesucristo nos enseña en su palabra, en sus acciones, que seamos imitadores de Él. Y Jesucristo no tuvo pecado. Y Jesucristo no hizo nada indebido, no hizo nada malo. Sus pensamientos eran todo lo justo, todo lo amable. Por eso sus acciones eran buenas. Pero el pensamiento de Sarai no era bueno, por eso la acción no fue buena. El pensamiento de Saúl no era bueno, por eso la acción no fue buena. Amén. Terminamos. El último punto. Dejad que Dios siempre haga justicia. Dejad que Dios siempre haga justicia. Salmos, capítulo 9, versículo 1 al 4. Salmos, capítulo 9, versículo 1 al 4. Cuando estén ahí, digan amén. Dice así la palabra de Dios. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré. En ti cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has asentado en el trono, juzgando con justicia. Amén. Dejad que Dios siempre haga justicia. Deja que Dios juzgue en el trono. No pelees con tu hermano. ¿Por qué? Porque te haya dicho algo que no te ha gustado. No pelees con tu hermano porque te ha fallado. No lo haga, hermano. No lo haga. Sarai no dejó que Dios hiciera la justicia a su debido tiempo. Por eso ultimó peleándose con Agar. Me imagino en la casa de Abraham ya no había paz. Ni siquiera el mismo Abraham tenía paz porque ahora Sarai ya le exigía. Esaú y Jacob ya eran enemigos duros. Esaú ya perseguía a Jacob por toda parte, ya lo quería matar. ¿Por qué? Porque Esaú no dejó que Dios tome el control. Su pensamiento, sus acciones le llevan a hacer que no deje la justicia en la mano de Dios. Según donde caminan tus pensamientos, serán tus acciones y esto te llevará a que dejes que Dios sea Dios en tu vida, que haga justicia, o te llevará a que tú mismo tomes la justicia en tus manos. Y el Hijo de Dios tiene que saber y dejar que Dios tome justicia. Dice, la venganza mía es. ¿Alguna vez te han dañado?
¿Alguna vez alguien te ha hecho algo que no te ha gustado? ¿Alguna vez alguien te ha fallado de algo que te ha dolido de verdad? Well, yo voy a dar un ejemplo. El ejemplo más sencillo que todos podemos entender. Vamos a pensar en un matrimonio que se casaron jóvenes. El muchacho tiene, por ejemplo, 22 años y la muchacha 20. Se enamoraron y se casaron. A los 2 años después del matrimonio, la muchacha se queda encinta. Y el muchacho, 9 meses después del embarazo, dice a la muchacha, mira, vamos a darnos un tiempo. Vamos a ver si realmente nos amamos o no. Oye, ¿qué tiempo quieres? Ya estás casado, ya no hay tiempo que valga ahí. Si cuando estuvieras en el noviazgo es cuando lo habías hecho, ya cambia. Pero ahora estás casado y hay un hijo en camino. Y antes de que llegue al mundo el niño, el muchacho viene una tarde, saliendo de sus juergas, dice, lo siento, mi amor, lo siento, pero me he dado cuenta que no estoy enamorado de ti. Así que yo ya me voy. Quédate en tu casa. Cuando venga tu hijo lo cuidas, pero no cuentes más conmigo. ¿Sabes por qué? Porque he encontrado a una mucho mejor que tú, de la que estoy enamorada. No te estoy contando una historia que he inventado, te estoy contando una historia verídica, real, que puede ocurrir con cualquiera. O que ha ocurrido con alguien o alguna vez. Pueda que estés aquí y te ha ocurrido. Ocurre en el matrimonio y ocurre entre los noviazgos. Y ocurre en la casa de Dios. Le dices al Señor, tengo un mejor amor. Señor, ya no voy. ¿Y tu mejor amor quién es? Un muchacho patético que te saca de la presencia de Dios. O un hombre de estos de ahí que se pinta el pelo, se pone guapo y viene con una chaqueta y le ve guapo. Ay, me muero aquí. Te está engañando. Y de repente el muchacho coge sus maletas y se va y la deja. Qué dolor, ¿no? Y la pobre chica piensa, 2 años de casado, me abandona ahora. La causa del dolor. Tiene ganas de echarse en la ventana desde un 5º piso, aún estando embarazada. Entra el dolor. Pero deja que Dios tome su justicia. A su momento, Dios tomará su justicia. No lo dejará porque dice la palabra de Dios en Salmo 5:12 que Dios no abandonará al justo. ¿Y qué esperamos nosotros? Iglesia, somos un pueblo. Y un pueblo trabaja unido. Un pueblo trabaja unido. Nadie va a llenar esos asientos. Nadie los va a llenar. Este es nuestro trabajo, tú y yo. Este es nuestro trabajo, tú y yo, según describe Ezequiel. Si no amonestaras al limpio, si no predicares al limpio, yo te demandaré. A mí Dios me va a preguntar, ¿había sillas vacías ahí en tu congregación? ¿Qué hiciste para que haya alguien que ocupe esa silla? Te la va a preguntar a ti también. ¿Había sillas vacías en tu congregación? ¿Qué hiciste para que alguien ocupe esa silla? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu pensamiento para tu congregación este año? ¿Qué acción vas a desarrollar para tu congregación este año? ¿Cómo harás para que Dios haga justicia para tu congregación, para tu propia vida, para la vida de tu familia, para la vida de tu hermano? Well, ¿cómo se dice esto? Suelen decir, como quien dijera, eso es anónimo.
que cada uno se responda dentro de sí mismo. Que cada uno se responda dentro de sí mismo y que lo piense. Es una tristeza a veces. Podemos venir a la oración y no llegamos los viernes. A mí me causa tristeza a veces. Cuando miro así somos 5 o 3 orando nada más, cuando podíamos ser 10 u 8. La oración, hermanos, es el área espiritual más hermoso de un creyente. Es el más hermoso. ¿Sabe por qué? Porque junta tu espíritu con el Espíritu de Dios. Es una charla entre tú y Dios. Por eso decimos, orar es hablar con Dios. Y si una iglesia no ora, no habla con Dios, no se expresa de lo que espera de ellos, ¿qué bendición queremos recibir? ¿Qué bendición quieres recibir para este año? El año no te va a traer bendición. Tú tienes que activarte para recibir la bendición en el año. Iglesia, 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 el año no va a traer cambio en nuestra iglesia, no lo va a traer. Nosotros tenemos que activarnos para traer el cambio dentro de nuestra iglesia y marcar la diferencia en el año.